Bueno, bienvenidos con todos. Mi nombre es Andrea Alcíbar, pertenezco a CONADIS Ecuador, estoy encargada del tema de cooperación internacional. Bienvenidos, muchas gracias. Dentro de este encuentro se desprende el convenio que mantenemos con CONADIS Perú para trabajar algunos temas en base a la discapacidad. El tema es el intercambio de experiencias y asistencia técnica entre los ambos países de la región. Y quisiera dar un poco la palabra a los compañeros de tal vez de CONADIS Perú para que puedan se puedan presentar brevemente y asimismo luego lo haremos con mis compañeros de acá de Ecuador. Les agradezco pues que pueda alguno de ustedes empezar presentándose y de qué institución representan, cuál es el cargo. Muchas gracias. En todo caso, voy aprovechando para presentarme yo, por favor. Mi nombre es Oliver Orrego, de la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Estoy encargado de hacer el seguimiento del cumplimiento de los compromisos asumidos en el Gabinete Binacional Perú-Ecuador. Eric, si estás ahí conectado, por favor, si puedes presentarte. O en todo caso, de parte de la delegación peruana, podemos ir presentándonos. Sí, buenos días. Mi nombre es Rodrigo Ruiz Rubio. Yo soy coordinador de participación comunitaria del proyecto Capacñán del Ministerio de Cultura. Patricia. Buenos días con todos y con todas. Mi nombre es Patricia Maquera Vizcarra. Soy especialista en investigación de participación comunitaria del proyecto Capacñán Sede Nacional del Ministerio de Cultura. Buenos días, mi nombre es Jonathan Rivera, pertenezco a la Dirección de Investigación y Registro del CONADIS Perú. Mi nombre es Eric Pérez Alvarado, he estado coordinando por CONADIS Perú. Buenos días con todas y todos, mi nombre es Carla Pérez, trabajo en el CONADIS de Ecuador, mi cargo es experta en discapacidades y pertenezco a la coordinación técnica del CONADIS. Listo, buenos días con todos. Mi nombre es Eduardo Borja, soy responsable del eje de turismo, de cultura y deporte de CONADIS y trabajamos conjuntamente en este eje con Carlita Pérez, que nos está dando su apoyo. Y gracias a todos por la presentación. No sé si tal vez podríamos empezar entonces con la presentación por nuestro lado. Bueno, compañeros y compañeras, buenos días. Muchísimas gracias por acudir a esta reunión. Reciban un saludo cordial del CONADIS de Ecuador. Nosotros trabajamos como un ente autónomo que si bien pertenece a la función ejecutiva, es decir, somos parte del ejecutivo, funciona como un organismo que combina tanto la parte de sociedad civil como la parte ya del ejecutivo, ¿no? Más adelante les voy a explicar un poco para comentarles cuál es el contexto desde el cual se inició el trabajo de turismo accesible. Como les decía, mi nombre es Carla Pérez, yo estoy apoyando momentáneamente en algunos temas de turismo accesible en este último año y especialmente gracias al contexto de la pandemia, hemos podido sentarnos a repensar ciertas cosas en relación al turismo accesible en el país. Y mi compañero Eduardo Borja es el experto técnico en relación a turismo, cultura y deporte. Si continuamos, por favor, a la lámina 3. A la siguiente, eso, gracias. Entonces, como les comentaba, el CONADIS tiene una creación con tres lineamientos básicos, ¿no? Está encargado de hacer formulación, información y estudios en el ámbito de discapacidades, transversalización en el territorio nacional y fomento de la participación en el ámbito de discapacidades y observancia, seguimiento y evaluación de la política pública. Estos tres ejes que maneja el CONADIS en nuestro país, nosotros lo articulamos siempre con los entes rectores de la política pública. En este caso nuestro, con el Ministerio de Turismo. Y además tenemos una íntima relación con organizaciones de sociedad civil. Para el caso específico que nos convoca a esta reunión del turismo accesible, es muy importante la colaboración de la Federación de Personas con Discapacidad Física del Ecuador, FENEDIF, que más adelante también ya les voy a explicar cómo funciona. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, me imagino que como ustedes conocen, nuestro país, el Ecuador, es suscriptor de la Convención de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad
lo suscribió en el año 2007 y lo ratificó en el año 2008. Y en función de eso, en nuestro país existe un proceso de calificación de la discapacidad que considera los dos ámbitos básicos, ¿no? La deficiencia biológica más las barreras del entorno. Hemos trabajado fuertemente y esto también es un puntal importantísimo para lo que estamos actualmente intentando hacer en relación al turismo accesible, el romper con ese concepto de que la discapacidad tiene únicamente que ver con un aspecto médico, ¿no? Sino que más bien lo hemos querido relacionar con las barreras del entorno y para esto es súper importante que en todas las actividades que nosotros hacemos es analizar cuáles son esas acciones que están evitando la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Siguiente, por favor. Bueno, aquí no quisiera ahondar mucho en esto. De todas formas, ustedes ya tienen esta presentación. Sí es importante explicarles que para la gestión del turismo accesible en nuestro país, tenemos un respaldo normativo que va desde la Constitución de la República. Posteriormente, en la Ley Orgánica de Discapacidades, el artículo 44 especifica el tema del derecho a un turismo accesible para las personas con discapacidad y cómo esto se debe coordinar con los gobiernos autónomos descentralizados. Porque en nuestro país la competencia de turismo, si bien el ente rector de política pública está a nivel central, con el gobierno central, con el ministerio, los gobiernos autónomos descentralizados tienen esta competencia para su ejecución y gestión. Entonces, es muy importante la coordinación con los otros niveles de gobierno, especialmente con el nivel municipal. Siguiente, por favor. En el reglamento de la Ley Orgánica de Discapacidades, el artículo 13 menciona que en este caso el CONADIS, nosotros, en coordinación con la Autoridad Nacional encargada del turismo, formularán las políticas públicas con el fin de promover el turismo accesible para las personas con discapacidad. Es así que en este año hemos trabajado a nivel técnico para la emisión de la política pública de turismo accesible que les vamos a comentar más adelante. Y como les decía, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, que es el que regula las competencias de los diferentes niveles gubernamentales en nuestro país, indica que son los municipios quienes tienen la responsabilidad de diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad en el territorio y regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal. Por eso uno de los principales aliados en todo lo que tiene que ver con el tema de turismo son siempre los gobiernos autónomos descentralizados. Siguiente, por favor. Bueno, en el marco de los temas normativos, existe en nuestro país un gran paraguas de planificación de la política pública que se denomina el Plan Nacional de Desarrollo, que se diseña y construye con base en objetivos, metas e indicadores cuatrianuales que duran el periodo gubernamental. El actual es del 2017 al 2021. Y alineado al Plan Nacional de Desarrollo, los Consejos Nacionales para la Igualdad, en este caso el CONADIS para la Igualdad de Discapacidades, cuenta con un Plan Nacional de Discapacidades que va en el mismo periodo, 2017 y 2021. Este documento se trabaja o se construye de forma participativa con organismos de la sociedad civil, con entes o con técnicos de las diferentes entidades vinculadas al ámbito de discapacidades. El actual tiene 12 ejes de intervención y el eje número 10 se denomina turismo accesible, arte, cultura y deporte. En este marco es que el CONADIS ha trabajado directamente con el Ministerio de Turismo y con la sociedad civil para ir construyendo algunas acciones y políticas que fomenten el turismo accesible, en nuestro caso específicamente direccionado para las personas con discapacidad. Siguiente, por favor. Entonces, ya pasando al ámbito específico del turismo accesible, si le vemos en perspectiva, el turismo accesible en nuestro país tiene importantes avances y actividades, así como muchos retos y desafíos, pero
ha sido posible avanzar gracias a la articulación interinstitucional. Nosotros tenemos un trabajo muy coordinado con el Ministerio de Turismo y, como les comentaba, especialmente con una de las organizaciones de la sociedad civil que se denomina FENEDIF, la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física. Entonces, nosotros como Consejo Nacional de Discapacidades somos el ente que formula la política y que garantiza o que tiene como fin garantizar los derechos de las personas con discapacidad. La FENEDIF, la Federación, es una entidad de derecho privado y sin fines de lucro, es netamente de la sociedad civil, está conformada por 56 asociaciones de personas con discapacidad física a nivel nacional y proporciona servicios de capacitación y asistencia técnica en diversos temas. Uno de los principales temas de gestión de FENEDIF es el turismo. Por eso, en el año 2016, como para ir dando un sentido a las acciones de FENEDIF y de CONADIS y que no sean actividades particulares e independientes, se suscribió un convenio de cooperación entre CONADIS, FENEDIF y el Ministerio de Turismo. Es así que las tres entidades llevamos a cabo varias actividades, pero siempre en conjunto y con miras a un objetivo común, dependiendo de qué es lo que de lo que queramos alcanzar. Siguiente, por favor. Entonces, en esta lámina y la siguiente les voy a contar cuáles han sido los principales hitos en el desarrollo del turismo accesible a partir de la suscripción del convenio que les comento. Y de ahí ya vamos a ir desmenuzando cada una de estas actividades. Mi compañero Eduardo, que es quien tiene más tiempo manejando esto, les podrá explicar con mayor detalle qué se ha logrado en cada uno de estos hitos. Como les decía, el convenio se suscribió en el año 2016, suscrito por CONADIS, FENEDIF y el Ministerio de Turismo. Y en ese marco, en el año 2016 también, se llevaron a cabo como primera actividad los talleres de emprendimientos para movimientos asociativos de personas con discapacidad en 4 provincias de nuestro país. En el año 2016 también se llevó a cabo la segunda conferencia de turismo accesible. Esta actividad fue una de las más relevantes en este año, ya que participaron 8 países de América Latina y el Caribe. Fue un encuentro internacional con una participación altísima y con interesantes propuestas de turismo accesible, no solamente de América Latina, como les decía, sino también del Caribe. En el marco de esta conferencia, se lanzó la primera página web sobre turismo accesible en nuestro país y a través de esta página y con una coordinación directa con la plataforma virtual que mantiene el CONADIS actualmente, se llevan a cabo de forma periódica capacitaciones virtuales, especialmente en relación a la atención al turista con discapacidad. Desde el año 2016 hasta el año 2018 se empezó a trabajar en este tema de las capacitaciones virtuales y desde que se inició en el 2018 se lanzó el curso virtual de discapacidad, más adelante van a ver los números de participantes que básicamente son operadores turísticos y que en el ámbito actual de la emergencia sanitaria nos ha permitido enfocarnos más en las personas que se encuentran en casa con buenos resultados. En el año 2018 realizó los talleres por un turismo para todos. Estos talleres son más a nivel ya de instituciones del Estado, con participación de aquellos actores que han estado involucrados en el ámbito turístico. Y bueno, vamos a ver los contenidos y cuál es el fin de estos. Siguiente, por favor. En el mismo año 2018 se inició, bueno, realmente en el año 2016 se inició con un proceso de verificación de accesibilidad a establecimientos turísticos. Inicialmente, en el año 2016, fue esta asociación FENEDIF que empezó con este proceso de verificación a establecimientos de alojamiento, alimentos y bebidas. Y en el año 2018 ya se enmarcó en el convenio contando con la participación del Ministerio de Turismo y CONADIS. ¿Cuál ha sido la ventaja y por qué le pusimos como un hito en el 2018? Que al ser ya una actividad en el marco del convenio, se logró que técnicos de las 3 entidades acudan a los diferentes establecimientos a hacer las verificaciones y además con unas fichas técnicas específicas realizadas con base en los criterios de accesibilidad universal.
Y esto ha permitido contar con una línea de base de establecimientos que son accesibles, medianamente accesibles o no accesibles para personas con discapacidad. El convenio inicialmente fue planificado del 2016 al 2019. Sin embargo, viendo los importantes resultados que se obtuvieron, en el 2019 se renovó el convenio y a partir de eso, en el 2019, se volvió a trabajar en el tema de accesibilidad en establecimientos turísticos. En el año 2017 y 2019 se trabajó en el levantamiento de 10 circuitos accesibles en 2 fases. En el año 2019 se inició acciones para el lanzamiento de la primera ruta de handbike. Y finalmente este año, en el marco de la pandemia, se trabajó a nivel técnico de las 3 instituciones para construir el documento de política pública de turismo accesible para personas con discapacidad. La idea de este documento es dar lineamientos estratégicos generales que permitan identificar cuáles son las metas y cuáles son los desafíos que tenemos en este ámbito para que en los próximos años se vayan concretando mejores acciones para cumplir. Ahora le doy paso a mi compañero Eduardo, que él va a explicar específicamente cómo se han llevado a cabo estas acciones. Listo, gracias Carlita. Por favor, Oliver, ¿puedes cambiar de diapositiva, por favor? Gracias. Comentaba Carlita, varios de los hitos que se realizaron en el marco del convenio de las 3 instituciones, uno fue el taller de emprendimiento para movimientos asociativos. Como se les comentaba, como FENEDIF tiene movimientos asociativos, filiales de ellos en varias provincias del país. Pero estos talleres se dieron en las provincias de Esmeraldas y Imbabura y Orellana, en los cuales los interesados presentaron sus documentos de síntesis del proyecto y un formulario completo de los negocios. Los temas de capacitación que se dieron ahí fueron generación de ideas de negocios con unas 36 horas de capacitación, dieron inicio de la idea de negocio con 20 horas de capacitación y el mejores idea de negocio, que fueron con 20 horas de capacitación. De igual manera, fue esto hecho en el año 2016. Por favor, cambia de presentación. Ya, los emprendimientos, a partir de esos talleres que se dieron en varias provincias del país, nacieron 6 emprendimientos de esas asociaciones filiales de FENEDIF. Entre ellos están baterías sanitarias, duchas, que eso fue un emprendimiento de la Asociación 31 de Marzo en la provincia de Esmeraldas, en el cantón Atacames. Ahí tenemos una de las 2 playas accesibles que hay aquí en el país. Otra situación, otro emprendimiento son los dulces tradicionales de la Asociación de Personas con Discapacidad de Rocafuerte, del cantón Vicente de Rocafuerte. Otro emprendimiento es Hilando a la Inclusión, Asociación Manta Montecristi, en la provincia de Manabí. Otro es el taller de producción textil, Asociación de Personas con Discapacidad en la provincia de Manabí, Puerto Viejo. Centro Innovador Turístico Artesanal San Antonio, Citasa. Y el último emprendimiento que nació de ellos es del Centro Agroturístico y Cibernet, Asociación Esperanza, Luz y Vida, en San Miguel de Urcuquí, en la provincia de Imbabura. Esos son los 6 emprendimientos que nacieron en torno a los talleres que se brindaron. Por favor. Como les había comentado, en el año 2016, uno de los hitos más importantes en turismo accesible que se dio aquí en el país fue que fuimos los organizadores y sede de la segunda conferencia de turismo accesible para Latinoamérica y el Caribe. Eso fue en la ciudad de Manta los días 8, 9 y 10 de diciembre del año 2016, en la cual estuvo presente 218 asistentes entre invitados, personas con discapacidad, operadores turísticos y personas involucradas en la temática. Se contó como ponentes con la participación de representantes de Argentina, Panamá, República Dominicana, México, España, Bolivia, Haití y Ecuador. Para hacer el lanzamiento, los lugares que se buscaron para hacer la conferencia, se buscaron sitios accesibles para personas con discapacidad. Como pueden ver en la fotografía, están personas con discapacidad en silla de ruedas cerca a la plataforma y tenemos un compañero intérprete de lengua de señas ecuatoriana que está interpretando ahí en el momento de la conferencia. En el marco de esa conferencia se dio el lanzamiento de la página oficial de Turismo Accesible, que es www.turismoaccesible.es, lo cual está manejada también por la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física, FENEDIF, y por CONADIS. En esta página vamos a encontrar destinos turísticos como son en Galápagos, la Amazonía,
Andes y la costa ecuatoriana. También podemos observar ahí y ver vivencias como de aventura, de recreación, ecológico, cultural, gastronómico y las playas accesibles. Aquí en Ecuador contamos con 2 playas accesibles, en Esmeraldas y en Manta, en la provincia de Manabí. Son las 2 playas accesibles que tenemos hasta el momento. Aparte, también vamos a encontrar los servicios, hoteles, bares y restaurantes accesibles. Tenemos hasta el momento, en este listado que se tenía en el 2016, eran 280 establecimientos verificados accesibles. En torno al convenio se hizo, bueno, ya les voy a explicar en la próxima diapositiva, por favor. Les había comentado también sobre el curso virtual de atención al turista con discapacidad. Ese curso está colgado en la página web de CONADIS y también en la página de FENEDIV. El curso virtual permite conocer los criterios de atención efectiva y las acciones específicas para atender a turistas con diversos tipos de discapacidad que visiten nuestro país. Fortalece la formación y capacitación de los servidores turísticos, a cuales está enfocado más este curso, y personal en general, ¿no? Desarrollando herramientas de servicio, estrategias de atención personalizada y conocimiento en el ámbito de discapacidades, logrando así una integración plena, equitativa, tolerante y solidaria. A partir del lanzamiento del curso virtual de atención al turista con discapacidad, que se encuentra vigente ahora en la plataforma virtual de CONADIS, en los últimos años hemos podido capacitar en el 2018 a 1.021 operadores turísticos, en el 2019 a 6.038 operadores turísticos. Cabe destacar también que este curso, si alguna institución, o sea pública o privada, requiere que se le dé presencialmente el curso, nosotros como institución asistimos a la institución o les prestamos las instalaciones para que ellos se acerquen a CONADIS y los damos el curso presencialmente también. En el marco del convenio de la emergencia sanitaria, con lo que está sucediendo en este momento sobre el SARS-CoV-2, CONADIS trabajó en la estrategia Aprende desde casa, con lo que se alcanzó un aumento notable de operadores turísticos capacitados solo entre el mes de enero a abril de 2020, logrando 3.959 operadores turísticos capacitados. Tenemos que tomar en consideración que estos 3.959 son personas que aprobaron el curso. No obstante, muchas más se inscribieron, pero no terminaron o no rindieron las pruebas finales. Pero estos 3.959 son ya aprobados, que cuentan con su certificado. Este certificado es un certificado en línea que después de aprobar los módulos que se brindan en el curso, se dan unos exámenes. Se dan los exámenes, se aprueban los exámenes y se emite certificado virtual avalado por el Ministerio de Turismo, Ministerio de Trabajo, CONADIS y FENEDIV. Son 4 instituciones que avalan este curso. Por favor, ¿me ayudas cambiando? También se dio un taller de turismo para todos, que fue direccionado más para funcionarios públicos y sociedad civil, que fue dirigido a funcionarios del Ministerio de Turismo de aquí de Ecuador, técnicos del GAT, operadores, empresarios turísticos y sociedad civil. Eso se dieron en ese entonces en 4 ciudades del país, en Quito, en Ibarra, El Coca, Esmeraldas y Manta. El taller, bueno, los temas que se dieron en el taller y los responsables de cada temática fueron: en la parte de discapacidad fue dado por CONADIS. En lo que es de accesibilidad fue dado también por técnicos de CONADIS y técnicos del FENEDIV. En turismo fueron netamente técnicos del MINTUR, que eso es su fuerte, y como parte de difusión del proyecto de turismo fue dada por FENEDIV. Eso fue en el año 2017. Por favor, ¿me ayudas cambiando? Ya, como les había comentado Carlita, desde el 2016 se viene accesibilidad, con el objetivo de constatar y determinar el nivel de accesibilidad al medio físico en los establecimientos turísticos de alojamiento, alimentos y bebidas. En el año 2016 inició este proceso de verificación. Hasta el 2018 se contaba con un catastro de 280 establecimientos accesibles a nivel nacional. Después de la renovación del convenio tripartito, se levantó la segunda fase de verificación, entre los cuales se hizo la verificación a los establecimientos que ya estaban considerados como accesibles y se aumentaron algunos establecimientos más. Teniendo en cuenta que de los 280 establecimientos que ya estaban considerados accesibles, unos desaparecieron, cerraron sus puertas o dejaron ya de existir.
Ya. En ese sentido se trabajó y se verificó a nivel nacional 300 establecimientos, alimentos, bebidas y alojamientos. Fueron hechos estos por técnicos netamente de las tres instituciones, de CONADIS, del Ministerio de Turismo y de FENEDIR. Para esto se llevó a cabo, se realizaron pues fichas técnicas, exclusivamente dos, una para alojamiento y otra para alimentos y bebidas, las cuales abarcaron los principales aspectos establecidos en la normativa técnica ecuatoriana de accesibilidad. Estas fichas las trabajamos conjuntamente con las instituciones, pero previo al levantamiento ya a nivel nacional, nosotros hicimos una capacitación desde aquí de Quito, hicimos una capacitación a todos los técnicos nacionales para indicarles cómo es el llenado de las fichas y cómo deben también medir en el caso de que tengan que medir las rampas, el ancho de las puertas y todo eso, lo que te indica en la normativa técnica, ¿no? Eso se hizo a nivel nacional a técnicos de las tres instituciones para que ellos puedan hacer el levantamiento. Ya saben que ustedes que no podemos ir todos los técnicos nacionales a hacer recorrido a nivel nacional, sería mucho tiempo y no avanzaríamos tan pronto como haciéndolo los técnicos a nivel nacional. Por favor, ¿me ayudas cambiando? También, aparte de eso, se hizo la verificación desde el 2016 hasta el 2018 de la accesibilidad en circuitos turísticos accesibles. Hasta el 2018 se contaba con 5 circuitos turísticos accesibles a nivel nacional. Para esto vamos a definir lo que es un circuito turístico accesible. Un circuito turístico es una ruta compuesta por atractivos. Les comentaba que desde el 2016 hasta la actualidad tenemos identificados 10 circuitos turísticos accesibles a nivel nacional. Para definir, pues tenemos que definir primero lo que es un circuito turístico accesible. Tenemos que un circuito turístico es una ruta compuesta por atractivos turísticos accesibles, complementados por establecimientos de alojamiento, alimentos y bebidas que cuentan con parámetros de accesibilidad medio físico, facilitando el uso de todas personas con y sin discapacidad. En el levantamiento, trabajó con los establecimientos de alojamiento, alimentos y bebidas levantados previamente, hizo otros establecimientos cercanos al atractivo que estábamos dando. Para el 2018 se lo hizo en la provincia de Pichincha, Azuay, Tungurahua e Imbabura. En 2019 se lo hizo en Cotopaxi, Napo, Manabí, Santa Elena y Chimborazo. Entre ellos podemos destacar y podemos encontrar atractivos turísticos culturales y naturales. De igual manera, para esto se elaboraron fichas técnicas, una ficha técnica para atractivos culturales y otra ficha técnica para atractivos naturales, considerando la normativa técnica NTE INEN de accesibilidad. De igual manera, las fichas técnicas, por ejemplo, en los centros de alojamiento, alimentos y bebidas, están conformadas por varios parámetros, ¿no? Por ejemplo, tenemos la parte externa del establecimiento en la ficha para poder calificar la parte externa, que son también estacionamientos, la vía de estacionamiento. También tenemos en una parte en alojamientos la parte de recepción del establecimiento. Otra parte que tenemos es la habitación para personas con discapacidad. Dentro de la habitación también nosotros verificamos lo que es el baño adaptado para personas con discapacidad. Y en el baño también se verifica lo que es la parte de la ducha para personas con discapacidad. Por favor, cambiamos. Ya, en el año 2019, se dio inicio a las actividades para la apertura de la primera ruta accesible para handbike. Eso fue un trabajo interinstitucional entre varias instituciones del Estado y sociedad civil, en los cuales se dio los primeros pasos para la adecuación y apertura de la primera ruta accesible para handbike. Los trabajos, bueno, en este trabajo se dio la ampliación y limpieza de la vía en la provincia de Pichincha, en la comunidad de Yunguilla, en la cual consistirá en una interesante alternativa para el turismo accesible. El reto de cristalizar esta iniciativa es un desafío para los organismos involucrados. Yunguilla es un valle, es un valle y está considerado un bosque nublado. Está delimitado por la reserva de Pululagua hacia los Andes y por la reserva de Tonera. Este trabajo lo hice en el primer semestre del año 2019. Lo trabajamos con varias instituciones, con el gobierno de autónomos descentralizados también, para
poder tener para el lanzamiento. Sin embargo, ahorita estamos trabajando y tenemos, pues, no tiene que quedar ahí, simplemente quieren hacer con las demás instituciones que tenemos que estamos involucrados en esto. Por favor, cámbiale. Listo. FENEDIP tiene también con CONADIS adaptaciones de accesibilidad. Se lo hizo en 2 provincias del país. En la provincia de Manabí, en Manta, en el año 2016, FENEDIP, con el apoyo de CONADIS y el municipio de Manta, construyeron la primera rampa accesible en la plaza cívica de la ciudad de Manta, cumpliendo con parámetros de diseño universal. En esa plaza cívica se dan eventos públicos, se dan eventos también, conciertos en general, y se lo hizo accesible para personas con discapacidad ahí. Les había comentado también que otros emprendimientos que nacieron de esos talleres fue lo de las baterías sanitarias, alfombras, ducha, de playa en Atacames. CONADIS, Mintur y FENEDIP, AECID y COSENFE presentaron una nueva playa accesible en la provincia de Esmeraldas, en el cantón Atacames. La misma cuenta con adaptación de accesibilidad de silla anfibia y una alfombra de playa. Como pueden ver en las fotografías, la alfombra de playa tienen también igual en las 2 playas, en Atacames y en Manta, ¿no? Y en la fotografía superior está la silla anfibia, que es hecha netamente por la Asociación de Personas con Discapacidad Física, por FENEDIP. Ellos, FENEDIP, donaron 2 sillas también en estas provincias, y aparte estas sillas también están a la venta para instituciones que deseen adquirir estas sillas anfibias. Por favor. Otros hitos importantes también que se dieron en estos años fue la capacitación a cerca de 300 operadores turísticos directos e indirectos en la ciudad de Cuenca, enmarcados en el proyecto Capacitación Operadores Turísticos Cuenca. Este es un proyecto presentado a la UNESCO y que fue ganado por el Mintur. Para eso trabajamos conjuntamente con las 3 instituciones, Mintur, CONADIS y FENEDIP. En ese sentido también se trabajó en la capacitación interinstitucional entre CONADIS, Ministerio de Turismo y FENEDIP a 40 agentes de tránsito en la ciudad de Guayaquil sobre temas de turismo accesible. De igual manera, se capacitó en sensibilización en discapacidades mediante la plataforma virtual de CONADIS a 120 policías de servicio de seguridad turística, que en primera instancia hay la policía turística en la provincia de Pichincha y en la provincia del Guayas. Se está trabajando porque se implemente la policía turística a nivel nacional, pero aún estamos en ese trabajo. Por favor, ¿me ayudas cambiando? Listo. Carlita, no sé si me puede ayudar con las 2 últimas diapositivas. Sí, gracias, Edu. Solamente reforzando lo que decía Edu anteriormente, comentarles que todos los talleres, el curso virtual que se emite a través de la plataforma de CONADIS y FENEDIP, todas las actividades evidentemente son gratuitas, no tienen ningún costo, y por eso es que en este marco de la pandemia se tuvo una gran acogida en la capacitación del curso virtual de atención al turista con discapacidad. Entonces, tomando como línea de base todo lo que se ha trabajado desde el 2016 hasta el 2019, este año aprovechamos el contexto de que todos nos encontramos trabajando desde casa para elaborar un documento de política pública de turismo accesible. Es decir, este documento tiene las líneas estratégicas que va a ser emitido por el Ministerio de Turismo, porque es el ente rector del turismo, y en este documento lo que se hizo fue alinear a las metas y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y a la Agenda Nacional de Discapacidades, establecer, por ejemplo, cuáles son los parámetros básicos para considerar que el turismo es accesible, explicar un poco cuáles son las diferencias de atender entre la accesibilidad a un espacio para una persona con discapacidad física, por ejemplo, y considerar que existen otras discapacidades que no siempre son tomadas en cuenta, y eso es algo que nosotros identificamos mucho en este ejercicio, y es que muchas veces es más factible hacer esas adecuaciones al medio físico para garantizar la accesibilidad a una persona con discapacidad física que poder llevar a cabo acciones para otro tipo de discapacidades, por ejemplo, discapacidades de discapacidad intelectual, personas con discapacidad auditiva. Esos son los grandes retos que en este momento al Ecuador le están acogiendo. Entonces, lo que nosotros hicimos fue identificar eso y proyectar cuáles son los ejes sobre los que tenemos que empezar a trabajar en el próximo periodo de planificación que empiece en el año 2021. Tiene objetivos y acciones estratégicas para fomentar la actividad turística
Y la idea es un poco ponernos en los zapatos de los diferentes actores, de los operadores turísticos, de la persona con discapacidad, del gobierno autónomo descentralizado, del gobierno central. Esa es la idea y así se empezó a construir el documento de política pública. Siguiente, por favor. Entonces, gracias a este documento pudimos identificar cuáles son los ejes en los que nosotros tenemos que empezar a trabajar o poner más énfasis en el trabajo, porque ninguno de estos ejes está en cero, digamos. Hay algunos avances, pero hay unos que están más avanzados que otros. Entonces, consideramos que es importantísimo trabajar en la estandarización y mejora de la accesibilidad a la oferta turística, por ejemplo. Si bien en el Ecuador existe una normativa técnica de accesibilidad universal y nosotros somos, también en el CONADI se trabaja en capacitaciones sobre esas normativas de accesibilidad universal, todavía nos falta muchísimo y eso es uno de los ejes en los que tenemos que trabajar. Sensibilización y formación en materia de turismo accesible e inclusivo, priorizando medios virtuales de acceso. Gracias a la realidad o a la nueva normalidad que vivimos, nos dimos cuenta que una de las formas para llegar a más gente en este momento es utilizando los medios virtuales. Y, por ejemplo, una persona con discapacidad que va a iniciar una actividad turística debería tener una experiencia accesible desde su planificación del viaje, es decir, desde que ingresa a una página web y empieza a buscar la información, hasta que lleva a cabo el viaje y regresa y tiene su retorno a su país de origen. La idea es abarcar toda la cadena del turismo, toda la cadena turística, desde la planificación hasta el retorno y priorizar el uso de medios virtuales, que hemos visto que esa va a ser la tendencia a partir de ahora, ¿no? Innovación e inteligencia de mercado. Aquí hemos identificado que es súper importante estar a la par con la vanguardia. A nivel internacional, en países como España, existen muchísimas aplicaciones de turismo accesible, que, por ejemplo, a través del acceso celular se puede ver si es que un establecimiento es accesible o no, o qué tan cerca se encuentra un restaurante o un alojamiento accesible. Estar a la par con la vanguardia es algo que nosotros tenemos que empezar a fomentar en nuestros operadores turísticos. Y en este mismo marco es importante que se genere o se fomente mucho la formación de redes, porque quizás no todos van a poder tener o el mismo capital o van a poder hacerlo de forma independiente. Quizás un restaurante podría aliarse con un alojamiento o una agencia turística podría aliarse con ciertos establecimientos que sí tengan parámetros de accesibilidad. Y algo que nosotros promovemos mucho en este documento es que el turismo accesible debe ser visto como una ventaja de competitividad realmente. En el mercado poder ofrecer un mejor servicio siempre va a ser bien visto. Y si es accesible para una persona con discapacidad, va a ser accesible para todos. Que esa experiencia que vive la persona con discapacidad sea exitosa, le va a traer una gran ventaja a la persona que provea de un servicio adecuado. Promoción y difusión de la oferta de turismo accesible e inclusivo, que es lo que les decía. Diseño y empaquetamiento de productos turísticos accesibles e inclusivos. Aquí nuestra idea es procurar trabajar mucho con los operadores turísticos y quizás ir fomentando ese nivel de organización que no existe actualmente para que puedan, a través de paquetes, brindar un mejor servicio a la persona con discapacidad. Y finalmente, creería que es finalmente, pero el más importante, el reto actual es adaptar los mecanismos de turismo accesible en el marco de la pandemia. Como ustedes saben, para atender a una persona con discapacidad en el ámbito turístico requiere de mucho contacto. La persona con discapacidad requiere de que una persona guía necesita tomarle el brazo, tomarle el hombro. La persona con discapacidad visual necesita topar las cosas para poder movilizarse de forma independiente. Y esos son en este momento grandes retos porque debido a la pandemia y que no va a pasar en el corto plazo, tenemos que identificar qué mecanismos van a permitir que las personas con discapacidad puedan movilizarse de forma independiente
accedan al turismo, porque además de esto obviamente es un ingreso importante para nuestro país, pero al mismo tiempo garantizar los parámetros de bioseguridad que el momento exige. Eso sería toda nuestra presentación. Muchas gracias. Decirles que la idea de hacer esta exposición era comentarles en qué hemos avanzado y si ustedes quisieran ahondar en alguno de estos aspectos que les haya interesado o quisieran tener mayor información, nosotros podemos hacer como ya jornadas más específicas sobre cada uno de los temas que les hemos expuesto y quizás ahí sí invitando a los otros actores que participan, ¿no? La FENEDIV es un aliado estratégico para el CONADIS porque al ser de la sociedad civil, además nos permite conocer desde un entorno súper empático la situación de las personas con discapacidad física y evidente el Ministerio de Turismo para que siempre esté alineado a la política pública general de nuestro país. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a mis compañeros de Ecuador. No sé si tal vez alguno de los compañeros de Perú tiene alguna pregunta a la presentación. En todo caso, de repente yo puedo preguntar sobre el curso que estaban brindando vía virtual, si esto es solamente para que puedan acceder, digamos, de parte de Ecuador, o también de repente se podría brindar un enlace para que puedan acceder de parte de Perú. Sí, no sé, ¿me escuchan, por favor? Sí, ahí te escuchamos, Eric. Bueno, quizás como una pregunta para los amigos de Ecuador, podría ser, si bien es cierto, en estos momentos, como usted señala, ¿no? Se están haciendo prácticamente avances, se está trabajando la política en cuanto al turismo para personas con discapacidad. ¿Cómo ustedes están trabajando sus líneas de base con respecto a cada uno de sus, de repente, objetivos que tienen, ¿no? Si en ese aspecto cuentan con el apoyo del, bueno, acá llamamos el INEI, o ustedes mismos como CONADIS están trabajando, ¿no? Me gustaría saber, ¿no? ¿Cómo están desarrollando esa fase de línea de base que es importante para saber luego con los indicadores que vamos a proponer en las políticas, ¿no? En los planes, a qué es lo que queremos llegar, ¿no? Sí, esa era la pregunta. En relación al curso al curso de atención al turista con discapacidad, ahí le pediría a Edu que nos ayude con la respuesta porque no estoy segura si es que sí puede inscribirse cualquier persona. Me parece que sí, pero quisiera confirmar. Perdón, no podía desbloquear el micrófono. No, sí, el curso está abierto a nivel nacional y a nivel internacional. Es como es virtual, tú puedes ingresar a la página y ahí te inscribes. No necesariamente tienes que ser ecuatoriano para hacer el curso. Igual, como te comentaba, después de que aprueben los 4 módulos que tiene el curso, das 2 pruebas en cada módulo y ahí se te otorga el certificado, pero no sé exactamente decir el certificado a nivel internacional porque están avaladas por instituciones ecuatorianas, como el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Trabajo, CONADIS y FENEDIV, pero el curso es abierto, lo pueden hacer a nivel internacional también. Okay. Claro. Sin embargo, a lo que yo me refería era si ustedes tienen para sus objetivos en cuanto al turismo, tienen ya diseñado en los puntos de partida, ¿no? Para determinar sus metas. Sí, ¿no? perdón, Eric. ¿Cómo lo están apoyando? Sí, es que Oliver había consultado en relación específicamente al curso de atención con discapacidad. Por eso le pedí a Eduardo que le responda. En relación a tu pregunta, nosotros, el INEI, me imagino, en Perú es el Instituto Estadístico, me imagino. Así es. Ya, en nuestro caso es el INEC. Ahí hay dos consideraciones. A nivel general, en el ámbito de las discapacidades, el CONADIS trabaja de forma articulada con todas las instituciones del Estado, no solamente en el ámbito turístico. En nuestro país, la institución que registra a las personas con discapacidad es el Ministerio de Salud Pública. Y existe una base de datos que se denomina el Registro Nacional de Discapacidades. Sobre la base de esa base de datos, nosotros como CONADIS hacemos el cruce de información en todos los ámbitos. En educación, en salud, en educación universitaria, por ejemplo, en personas con discapacidad que trabajan, en jubilaciones, en sueldos, en N cantidad de cosas. Lastimosamente, en el ámbito turístico, sí hay una gran deficiencia, pero no por parte del CONADIS. Lastimosamente ahí la política
la política de las instituciones rectoras, del registro de, por ejemplo, de extranjeros que viajan a nuestro país, no determina en el registro del viajero si es que tiene discapacidad o no. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos en este momento, porque para trabajar la política pública nosotros conocemos a nivel de nuestro país cuántas personas con discapacidad hay, qué tipo de discapacidad tienen, qué edades tienen, en qué ciudad. Llegamos hasta, tenemos provincia, cantón, parroquia. Podemos identificar absolutamente eso. Pero, por ejemplo, si es que estas personas viajan, no sé, se me ocurre a un destino de los circuitos accesibles, el registro no nos dice si es que la persona que ingresó tiene discapacidad o no. O si una persona viene del extranjero, quien registra en el momento del ingreso a nuestro país, no le consulta si el extranjero tiene discapacidad o no. Y ahí sí tenemos un déficit importante y que hemos intentado trabajar con las instituciones, en este caso es con la policía migratoria. Sí, a pesar de ello, lo que sí podemos decir es que gracias a este trabajo que se ha venido realizando, sí hemos podido identificar cuáles son las grandes deficiencias en ciertos destinos turísticos. Por eso ahora se tienen identificados estos 10 primeros. La idea sería seguir trabajando en esos circuitos turísticos. Contar con la base de datos de 300 establecimientos a nivel nacional y decir, estos son medianamente accesibles, estos son poco accesibles o estos son 100% accesibles, también es una ventaja el momento de que la persona con discapacidad busque el lugar al que quiere llegar. Esta sería nuestra línea de base, el trabajo que se ha hecho con entre estas 3 entidades desde el 2016. Y como te decía, a nivel ya más numérico, en el ámbito netamente de turismo, sí nos hace falta información. Correcto. Gracias, más bien. Jonathan, ¿alguna pregunta? Sí, solo quisiera, bueno, claro, mi pregunta más que todo es consulta sobre si esta información aquí podría ser publicada, ¿no? En nuestro Observatorio Nacional de la Discapacidad, ¿no? Como una experiencia, ¿no? Aquí también como quizás, no sé si sería publicar el curso que está, ¿no? Que se ha mencionado, ¿no? Para poder, ¿no? Quizás, si les parece, ahí quizás lo que podríamos hacer es más bien hacer una jornada de reunión específica sobre el curso. Andrea trabaja justamente en el eje que maneja todo lo que tiene que ver con capacitaciones virtuales, porque como les digo, ese es uno de los cursos que nosotros tenemos ofertado a través de la página web, pero hay otro también que es muy interesante, que es sobre sensibilización a las personas sobre discapacidades. Y quizás ahí podríamos más bien ir identificando qué les interesa, qué se ajusta bien a la realidad del Perú o qué quisieran ustedes mejorar, y ahí podríamos trabajar en el primer punto, que sería específicamente de intercambio de la experiencia del curso virtual. Sí, no, mencionaba que de repente ya podemos pasar a la presentación de parte de Perú. ¿Qué tal? Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Como ya señalé al inicio de la reunión, nosotros somos del Ministerio de Cultura. Ahorita estamos parte del equipo de un área del Ministerio de Cultura aquí presentes, donde también, aparte de Patricia, nos acompaña Milagro Cervantes y Diana Onciguay, ¿no? Que es el equipo con que venimos trabajando esta experiencia. Pero a diferencia de la presentación que ustedes han tenido como CONADIS Ecuador, nosotros vamos a tener una presentación en base a un proceso y a una experiencia específica dentro del Ministerio de Cultura de Perú. Y dentro del Ministerio de Cultura, en un proyecto emblemático que tiene el Ministerio de Cultura, que es el proyecto Capacmian, ¿no? Que hace referencia al trabajo, que tiene como objetivo trabajar todo lo que es relacionado a la conservación, puesta en valor, investigación, difusión y promoción del Camino Inca y sitios arqueológicos asociados a nivel nacional, ¿no? Porque la presencia de los incas en nuestro país fue casi en todo el territorio, sobre algunos espacios de la selva. Dentro de esas labores de revalorización del Camino Inca es que les vamos a presentar esta experiencia específica con las poblaciones con discapacidad. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, un poquito también el marco de país para contextualizarnos de la situación del Perú respecto a las personas con discapacidad. Como país, alrededor de 3 millones de personas, o más de 3 millones de personas, tienen algún tipo de discapacidad. La discapacidad más recurrente
es la dificultad de visión, ¿no? Casi la mitad de las personas con discapacidad en nuestro país tienen dificultad en la visión, o en diferentes niveles de esta discapacidad. Acá en la diapositiva van a ir viendo algunas imágenes de las personas con las que venimos trabajando esta experiencia. Bien, adelante, por favor. Siguiente. Igualmente, como ustedes, obviamente nos enmarcamos dentro de las convenciones internacionales, como esta Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Perú, como país parte de Naciones Unidas, obviamente ha sido uno de los firmantes de esta convención, y a partir del 2008 ya es de aplicación en nuestro país, ¿no? Tanto por el tema de la igualdad y no discriminación, la accesibilidad y el que pueda darse estos espacios, instalaciones para el uso público, tanto en zonas urbanas como rurales, ¿no? Y de alguna manera la parte de nuestra experiencia nos va a mostrar realmente los avances o todavía los desafíos y limitaciones que tenemos respecto a la accesibilidad de las personas con discapacidad. Siguiente. En Perú tenemos una Ley General de la Persona con Discapacidad, ¿no? Que en el artículo 10 habla del tema de la participación de la persona con discapacidad en la vida política. ¿Por qué empezamos a destacar ese tema de la participación respecto a nuestra experiencia? Porque justamente uno de los sesgos de la experiencia que hemos tenido desde el Ministerio de Cultura es desarrollar un proceso participativo con las instituciones, con las organizaciones de personas con discapacidad. Por eso también es nuestra relación que tenemos con ADIS Perú, ¿no? Dentro de este trabajo, relacionamiento con instituciones tanto estatales como privadas, organizaciones sociales relacionadas a las personas con discapacidad. Siguiente. Ahora, desde el tema del turismo, nosotros tenemos una Ley General de Turismo que está vigente desde el año 2009, donde hace incidencia en el artículo 3, ¿no? En que el turismo promueve la incorporación económica, social, política y cultural de diferentes grupos sociales excluidos y vulnerables, y también de las personas con discapacidad. El artículo 45 también hace referencia al tema del turismo social, donde se incluye la participación de las personas con discapacidad. Igualmente, ya por el tema específicamente de discapacidad y no el tema del turismo, tenemos el Plan Nacional de Accesibilidad, ¿no? Que nos habla de las condiciones de accesibilidad al entorno urbano, edificaciones, transportes, comunicaciones, que son elementos básicos, por ejemplo, para el desarrollo del turismo. Pero desde ya comentarles, ¿no? A partir de ver la experiencia que ustedes nos han presentado de Ecuador, que acá todavía estamos un poco retrasados en los avances, respecto a los avances que ustedes están mostrando para atender desde el sector turismo a las personas con discapacidad. Siguiente. Hay algunas experiencias de accesibilidad en Perú, específicamente para el tema del turismo, y también algunos esfuerzos desde el sector, ¿no? Desde el órgano rector, que es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y también de PROMPERÚ, que es la entidad estatal encargada de promover el turismo, el comercio exterior de nuestro país. Y es así que el año 2000 se hace un primer manual para la atención del turista con discapacidad. Luego, el 2001, tenemos un primer informe de evaluación sobre el nivel de accesibilidad. 200 lugares son analizados para ver su nivel de accesibilidad y, en todo caso, hacer una serie de propuestas para que estos puedan ser accesibles a las personas con discapacidad. Luego, algunos espacios naturales, como en este caso la Reserva Nacional del Tambopata, que está en la selva de nuestro país, está realizando iniciativas, pero relacionadas a grupos privados de personas con discapacidad o agencias de viaje muy específicas, que están permitiendo que algunos grupos lleguen a visitar esta Reserva Nacional y se desarrolle una infraestructura básica para ello, ¿no? También algunos museos, tanto nacionales como privados, están desarrollando algunos niveles de accesibilidad de recorrido adaptado. Siguiente. Incluso el año pasado, ya también en Machu Picchu, este mismo grupo de personas con discapacidad motora han podido llegar a visitar Machu Picchu, ¿no? Pero claro, un acceso todavía limitado.
Y respecto a playas, cuando veía la experiencia que ustedes están desarrollando de playas en Perú, de acuerdo a la información con la que cuento, recién este año, justamente en febrero de este año, se inauguraron 2 playas accesibles, una en Ancón, que es un distrito que está hacia las afueras de Lima, de la ciudad capital, y también una playa que es Agua Dulce, una de las playas más conocidas de nuestra capital, que está exactamente en el centro de nuestra llamada Costa Verde, ¿no? Son las 2 primeras playas accesibles, ¿no? Que se han hecho las rampas, que tienen la infraestructura para que pueda haber una visita muy, también, bueno, limitada todavía por el número de personas, pero que pueden ser accesibles. Ahora, el año pasado, en 2019, se han sacado los lineamientos para el desarrollo del turismo social en nuestro país. Y felizmente en estos lineamientos, si bien en la ley se nombra de alguna manera a las personas con discapacidad, ya en estos lineamientos para el desarrollo del turismo social hablan de la participación para el de las personas con discapacidad, ¿no? Respecto a las perspectivas del desarrollo del turismo social. Pero todavía no hay mayores avances, más allá de los que les he mencionado, ¿no? O sea, ya tenemos unos lineamientos, se habla de la importancia de adecuar los servicios para las personas con discapacidad, pero todavía no tenemos mayores avances, ¿no? Siguiente. Ahora, en los temas de patrimonio cultural, o sea, acceso a sitios patrimoniales, tanto de patrimonio cultural nacional o patrimonio mundial que tenemos en el Perú, aún no tenemos espacios que sean accesibles para diferentes discapacidades, y a partir de esa realidad que nosotros como proyecto Capacñán, y como ven aquí en un mapa del Perú, con todas las regiones donde nosotros estamos teniendo, bueno, en realidad tenemos intervención casi sobre todo el territorio nacional, salvo la zona selva. Al ver la realidad de los territorios, nosotros trabajamos donde a partir del mandato que tenemos de que nuestro trabajo también sea hecho no solo a partir de la perspectiva del rescate arqueológico, sino sobre todo de relacionamiento con las comunidades, con las personas, con las poblaciones que están alrededor de estos sitios patrimoniales, y ver que en estos espacios territoriales, en esa interacción con las comunidades, las autoridades, hay una gran población con discapacidad. Y una población con discapacidad que no accede casi a ningún tipo de servicio cultural. O sea, ya no hablemos ni siquiera de turismo, sino de servicios culturales dirigidos a personas con discapacidad. Entonces son muy limitados, son bastante escasos en nuestro país, y eso nos llevó a desarrollar algunas acciones iniciales el año 2015. Sin embargo, esta experiencia que iniciamos el año 2015 en la región Puno, que es pegada a Bolivia, adyacente al lago Titicaca, hemos ya desarrollado durante estos años un trabajo en 8 regiones del país, que son las que están con diferentes colores que ustedes pueden ver, tanto en la zona norte, Tumbes o Piura, que es límite con el Ecuador, como hacia la zona sur y también en la zona centro, ¿no? 12 provincias, 24 distritos, donde venimos desarrollando diferentes actividades con los colectivos e instituciones de personas con discapacidad, y también en diferentes niveles o tipos de actividades, ¿no? Desde actividades informativas hasta procesos de trabajo para un ajuste razonable en algunos sitios patrimonio mundial y patrimonio cultural de la nación de nuestro país. Siguiente. Este trabajo, y cuando les hablaba del sesgo del tema de la participación, es porque dan las características. Nosotros también somos un área técnica que se llama participación comunitaria. Buscamos que todos nuestros procesos sean a partir de un trabajo conjunto con las personas beneficiarias, sean estas personas con discapacidad o personas sin discapacidad, sean comunidades indígenas o sean comunidades urbanas de nuestro país. Donde nosotros desarrollamos el trabajo, tenemos que emprender un proceso participativo que, como se muestra en esta diapositiva, también está regida por toda una propuesta conceptual y unos lineamientos de política, ¿no? Nosotros, cuando llegamos a un territorio a trabajar, a desarrollar un proyecto arqueológico de revitalización, investigación del Camino Inca, vamos conjuntamente con un proceso de trabajo con las comunidades, como dice aquí, a través de este concepto de la puesta en uso social, con un proceso dialógico y democrático que busca proteger, conservar y promover los bienes culturales, materiales e inmateriales de manera participativa, ¿no? Buscando que
este sitio patrimonial se reconstituya como un elemento trascendente para el desarrollo sustentable de las comunidades, desde las diversas posibilidades que nos puede brindar el patrimonio, ¿no? Una de ellas también es el desarrollo turístico, obviamente. Y para ello aplicamos nuestros lineamientos de política, que es primero establecer un proceso de diálogo para reconocimiento de intereses comunes y establecer consensos, ¿no? Este ha sido súper importante en nuestro trabajo con las organizaciones de personas con discapacidad, ¿no? Nosotros nos hemos acercado, les hemos hablado de los objetivos como proyecto Capacmian, y también estos colectivos nos han hablado de sus necesidades, de sus intereses en relación a las temáticas que nosotros trabajamos. A partir de eso hemos establecido consensos de trabajo conjunto, hemos desarrollado un proceso participativo de planificación y estamos implementando acciones concertadas, ¿no? Es muy importante, dado que también, si bien como proyecto estamos trabajando esta línea de personas con discapacidad, no es un objetivo específico e institucional ya implementado con un presupuesto y todo lo demás, con un equipo especializado, sino que es una práctica que hemos ido aprendiendo en el camino ante la necesidad de responder a las demandas de las personas con discapacidad en las diversas partes del territorio nacional. Siguiente. Bien. Como nuestro trabajo, nosotros somos sector cultura, no somos sector turismo, somos Ministerio de Cultura. Nuestra orientación es responder a las necesidades, intereses, perspectivas de los espacios territoriales, los espacios sociales que están adyacentes a estos sitios patrimoniales. Entonces, nuestra primera apuesta es trabajar desde la perspectiva no inicialmente del turismo, sino del derecho a la recreación de las comunidades, ¿no? Del acceso a los servicios culturales y la recreación de las comunidades adyacentes, para que puedan hacer uso, disfrute y conocimiento de estos sitios patrimoniales, ¿no? Y en ese sentido es que también se orienta el trabajo hacia las personas con discapacidad. Nuestro primer objetivo no es la posibilidad de la llegada de turistas externos a estos entornos territoriales, sino de los propios habitantes de los espacios adyacentes, ejerciendo su derecho a la recreación. Esto obviamente no quita, no excluye que a partir de los ajustes razonables y todo el proceso que hagamos sobre estos espacios patrimoniales y los entornos sociales, llegue el turismo y se pueda desarrollar también un turismo inclusivo, pero sobre las bases y sobre una mirada hacia las personas que habitan en estos territorios específicos. Siguiente. Es así como señalaba inicialmente, desde el 2015 hemos generado todo este proceso de diálogo para reconocimiento de intereses comunes con las diversas organizaciones relacionadas. Por eso también tenemos nuestra alianza con el CONADIS Perú, ¿no? Como institución rectora de parte del Estado. Obviamente hemos tenido que establecer también un proceso de diálogo con el CONADIS y por eso nuestra presencia en esta reunión. Siguiente. Aquí dejaría a mi compañera Patricia Maquera, que es justamente una de las personas que impulsó el trabajo de personas con hacia personas con discapacidad dentro de nuestro equipo en el proyecto Capacmian. ¿Cómo están? Bueno, comentarles que, de acuerdo a lo que les ha mencionado Rodrigo, este proceso que hemos venido mediante el diálogo, mediante el acercarnos a las personas con discapacidad y conocer las necesidades que ellos tienen, nos comienzan a comentar qué es lo que necesitan ellos y comenzamos a elaborar estrategias de difusión inclusiva. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, cuando hemos trabajado con la Sala Delfín Otero Villarán, que es una sala para personas con discapacidad visual, nos comentaban que ellos querían conocer acerca de su patrimonio, pero no contaban con los materiales, a pesar que es una biblioteca, no contaban con los materiales para que ellos puedan llevárselos a casa, poder comentarles a la familia, etc. Así que comenzamos con ellos, los mismos usuarios, a elaborar estos materiales. Con el apoyo de la sala, en conjunto, comenzamos a hacer materiales acerca del Capacmian, ¿sí? Para las personas con discapacidad visual, baja visión también. De acuerdo a esto, comenzamos a desarrollar audios para las personas, y estos fueron entregados también a las diversas bibliotecas que cuenta a nivel nacional, con los que íbamos trabajando en conjunto también.
Estos audios también han sido repartidos para que las personas que deseen conocer acerca de su patrimonio puedan ser utilizados. Hemos desarrollado un video descriptivo, un video subtitulado, pero todos estos materiales que vamos trabajando siempre tienen el aval de las personas con discapacidad con las que trabajamos, ya que estos materiales van a ser parte de su quehacer diario también de ellos. Sí, Rodrigo. Bien, gracias, Pati. Siguiente, por favor. Y como digo, el punto más importante es la generación de espacios participativos para la inclusión de las personas con discapacidad en la gestión del patrimonio, ¿no? Más adelante vamos a hablar un poco, y eso también en consonancia con la Ley General de la Persona con Discapacidad. Entonces, el sesgo principal de nuestro proceso es la participación de las personas con discapacidad a través de sus instituciones representativas, ¿no? Y con diferentes colectivos, diferentes discapacidades, según lo que vamos encontrando en los territorios de trabajo. Como ven aquí en la fotografía, son jóvenes que pertenecen al Centro de Rehabilitación Profesional y Social de La Victoria, en Lima, Perú, ¿no? Que es un distrito que está en el centro de nuestra capital, adyacente a las instalaciones del Ministerio de Cultura, pero con el cual tenemos una alianza y venimos trabajando desde el año 2017 en toda una labor informativa y también de accesibilidad a los sitios patrimoniales que maneja el proyecto Capañán en la ciudad de Lima. Siguiente. Luego también hemos desarrollado todo un proceso de acciones informativas, como digo, con diferentes colectivos en diferentes tanto distritos de Lima como de otras partes del país. Siguiente. También tenemos recorridos inclusivos y quizás Patricia nos podría contar un poquito más sobre esta importante experiencia, porque es la primera vez que grupos de personas con discapacidad, de la mano con el Ministerio de Cultura, específicamente con el proyecto Capañán, pueden acceder con toda una metodología adecuada a los sitios patrimoniales en diversas partes del país. Patricia. Como les había comentado Rodrigo, toda esta experiencia nace en la zona de Puno. En la zona de Puno nosotros realizamos diversas caminatas para que la población local pueda conocer acerca de su patrimonio. En este caso, estábamos incentivando que la población local conozca acerca de su patrimonio y un grupo de personas con discapacidad auditiva también deseaban hacer este tipo de recorridos, pero la primera respuesta de un acompañante de ellos fue que ellos no podían realizar estas caminatas porque no iban a entender nada. Y en eso nos acercamos a ellos con el mismo equipo que tenemos y los saludamos en lengua de señas. Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es, nosotros trabajamos en el Ministerio de Cultura. Les comenzamos a explicar y ellos se asombran y nos dicen, ustedes son sordos, nos dicen. Decimos, no, nosotros somos oyentes, ya he escuchado una risa por ahí, porque siempre hay ese asombro de la persona con discapacidad y tú te comunicas con su lengua y ellos piensan que tú tienes una discapacidad. Y eso no es así. En el trabajo que desarrollamos nosotros es que todos y todas se sientan, tengamos materiales inclusivos, como les he mencionado, para que puedan recrearse también. En este caso, iniciamos ahí con este trabajo, con esta comunidad sorda, los sordos de Puno, y comenzamos con nuestras caminatas. Llegamos a Lima y hubo toda una avalancha ahí con Rodrigo de que todas las personas también querían conocer. El proyecto Capañán tiene 2 sitios administrados, que es Mateo Salado y Huaycán de Cieneguilla. Con las personas con discapacidad, después de brindar la charla informativa, en la charla informativa les decimos qué es el Capañán, dónde recorre, los objetivos del proyecto, les explicamos acerca de los sitios arqueológicos. Después de ellos, realizamos los recorridos a estos sitios administrados por el proyecto. El personal del proyecto ya está capacitado, en algunas láminas ya se les va a ir explicando un poco, está capacitado para poder atender a la persona con discapacidad cuando llega con un lenguaje descriptivo. Después de ello, en el mismo sitio se le hace un previo taller para que recuerden todo lo aprendido en la charla y luego de ello ya realizamos el recorrido a todo el sitio. Sí, Rodrigo. Sí, algo que hay que destacar aquí es que cuando nosotros inicialmente, honestamente, nuestro objetivo inicial fue realizar procesos informativos. No teníamos en mente, en el primer ejercicio, cuando empezamos hacia el año 2015,
la visita a los sitios, porque desde nuestra perspectiva los sitios no tenían las condiciones necesarias para recibir a las personas con diferentes tipos de discapacidad, ¿no? Que hasta el momento aún no lo tienen. Pero la propia demanda de los colectivos de personas con discapacidad hacia nosotros, nos decían, bueno, ya es súper interesante, nos gustan mucho todos estos procesos informativos que están haciendo con nosotros, el conocer sobre la historia, el conocer sobre toda la riqueza y el desarrollo que han tenido nuestros antepasados, pero finalmente no podemos acceder a los sitios. Llegamos a los sitios, no nos atienden, nos dicen que no se puede, o si logramos entrar con familiares no tenemos una experiencia adecuada. Entonces, ha sido la misma demanda, el mismo empuje de las organizaciones de personas con discapacidad las que nos hizo sentir obligados a desarrollar esta experiencia, ¿no? A desarrollar conjuntamente esta experiencia con ellos. O sea, no ha sido un trabajo eminentemente técnico de profesionales del ministerio, sino que ha sido todo un debate y una construcción conjunta con estos colectivos, ¿no? Dado que nosotros también no teníamos experiencias previas de parte del Estado peruano en desarrollar un proceso parecido al que hemos estado mostrando, ¿no? Siguiente. Bueno, uno justamente dentro de esa perspectiva, dentro de esa demanda, y a partir de que nosotros trabajamos fuertemente con la Sala Delfina Otero Villarán, Sala para Personas con Discapacidad Visual, Delfina Otero Villarán de la Biblioteca Nacional del Perú, donde confluyen diversos colectivos de personas con discapacidad, ¿no? Desde la Unión Nacional de Ciegos, colegios para personas con discapacidad visual, otras salas de lectura en otros distritos, inclusive de personas con discapacidad visual que pertenecen a un colectivo de personas que son atletas también, ¿no? Entonces, con ellos, primero empezamos este proceso informativo, y luego a partir de las demandas de que quieren visitar los sitios arqueológicos, conformamos un comité inclusivo. Un comité inclusivo para desarrollar un trabajo técnico, ¿no? Un proceso participativo para hacer accesibles a personas con discapacidad visual, en primer lugar, la zona arqueológica monumental de Huaycán de Cieneguilla, que además es un sitio patrimonio mundial como parte del Capasmián, ¿no? Entonces hemos empezado este trabajo desde el año 2017 con estas personas con discapacidad, con estos representantes de estos colectivos, no solo como un ente consultivo, sino como un ente total de toma de decisiones. Cada uno de los procesos, cada una de las metodologías, cada una de las decisiones, presupuestos y todo lo que se ha hecho ha sido con este comité que ha tenido totalmente decisión sobre todos los pasos de este trabajo, ¿no? Desde el material hasta el propio desarrollo de infraestructura que estamos realizando en Huaycán de Cieneguilla. Siguiente. Aquí están unas fotos de los representantes del Comité Inclusivo, que son 6 instituciones. La foto de abajo es cuando se funda el Comité Inclusivo y los representantes, y luego las visitas que hemos realizado al sitio arqueológico para ver las limitaciones de accesibilidad a las personas con discapacidad visual, ¿no? Que hemos realizado varias visitas para que sean ellos mismos, ¿no? Los que señalen las necesidades de ajuste razonable en este sitio arqueológico. Y teniendo en cuenta además que este sitio es un sitio patrimonio mundial, ¿no? Por lo cual inclusive desde el propio Ministerio de Cultura al comienzo hubo una serie de preocupaciones de cómo vamos a hacer adaptación. Este es un sitio patrimonial, y lo que estamos viendo en el ejercicio y que ya el Ministerio mismo se está convenciendo es de que todo este proceso de ajuste razonable, todas estas mejoras orientadas en primer lugar a las personas con discapacidad visual, y como también señalaron nuestras compañeras y compañeros del Ecuador, mejoran la experiencia de todo visitante y no ponen en peligro, obviamente, las características patrimoniales del sitio arqueológico. Siguiente, por favor. Bueno, el proceso ha sido arduo para nosotros, salvo nuestra compañera Patricia, que tenía toda una capacitación respecto a las diferentes discapacidades. Además del equipo del ministerio, somos personas que tenemos experiencia de trabajo hacia comunidades, pero no hacia personas con discapacidad. Sin embargo, al ver la propia respuesta que tuvimos en estos encuentros iniciales el año 2015, las ganas, el conocimiento también de los colectivos con discapacidad,
es que fuimos desarrollando un proceso de aprendizaje conjunto, ¿no? Primero a través de reuniones, suscripciones de acuerdos. Por primera vez el Ministerio de Cultura suscribió un acuerdo en sistema braille. Súper interesante, creo que es que se ve en la foto superior en la parte derecha, ¿no? La primera firma del acuerdo braille por parte del Ministerio de Cultura. Luego esta suscripción de acuerdo tuvo una serie de capacitaciones de nosotros a ellos sobre las temáticas en que nos compete, pero la gran riqueza ha sido todas las capacitaciones y todo el trabajo que han hecho ellos sobre nosotros, ¿no? Ha sido una capacitación y un aprendizaje mutuo. Al no haber experiencias similares, también toda la metodología que hemos desarrollado, ¿no? A través de los talleres, a través de las visitas, todo el proceso ha sido una creación colectiva, ¿no? Algo que es bastante importante. Luego también los reconocimientos, como ya les estaba comentando, y se ven algunas fotos del mismo sitio arqueológico, de que toquen las paredes, toquen también los materiales con que cuenta el sitio arqueológico, ¿no? A pesar de que quizás algunos reparos de los conservadores, pero teníamos que desarrollar esta experiencia para poder realizar el ajuste razonable, ¿no? Siguiente. Aquí están algunas muestras de todas las reuniones, constantes reuniones que mantenemos con estos colectivos para justamente establecer consensos. Eso es lo bueno, se ha desarrollado una dinámica de trabajo que quizás, bueno, en algún momento ciertas autoridades decían, pero si cada paso vamos a tener que consultarlo, no va a avanzar el proyecto. Quizás ha demorado un poquito más, pero cada paso ha sido un paso firme, ¿no? Porque con el apoyo de todos, con el aval de todos, con el consenso de todos, hemos avanzado más, y además con la experiencia de todos los involucrados, ¿no? No han sido unas decisiones unilaterales del equipo del Ministerio de Cultura, sino que de verdad hemos sido bastante cuidadosos de que cada uno de los avances, cada una de las propuestas sea deliberada en este espacio del comité inclusivo. Siguiente. Aquí está, como les señalaba, la primera suscripción de un acuerdo en sistema braille, que en ese momento fue hecho con el director del proyecto Capañán y el director de la Biblioteca Nacional, Alejandro Neira, que al momento ahora ya es ministro de Cultura, ¿no? Esto fue hecho el año 2017, que nos da el marco de este acuerdo para el trabajo con todos estos colectivos de personas con discapacidad. Siguiente. Aquí, Patricia, por favor, si nos podrías comentar sobre estas capacitaciones que hemos tenido en diversos espacios del proyecto Capañán y también de las instituciones de personas con discapacidad. Sí, bueno, como bien les mencionó Rodrigo, primero iniciamos con la capacitación al propio personal de participación comunitaria. Esta capacitación se dio en la Unión Nacional de Ciegos por parte de los mismos usuarios de esta unión. Cabe recalcar que el lugar de la unión es una casona antigua, es una casona bien antigua, pero bien antigua, y cuando nosotros vamos, nos hacen ese comentario, ¿no? Bueno, van a recibir la capacitación, y dentro de la capacitación, ustedes van a ser personas invidentes como nosotros. Y nosotros nos quedamos asombrados en ese momento, todos, y nos comienzan a decir, pero ahora ustedes van a tener que confiar en nosotros. Ahora nosotros los vamos a guiar a ustedes, y como nosotros confiamos en ustedes para que nos guíen, ahora es el momento que ustedes confíen en nosotros. Entre idas y venidas, al final todos aceptamos esta capacitación y comenzamos con esto. Fueron largas jornadas de capacitación, nos explicaron acerca de la vivencia de la persona con discapacidad visual, cómo debe ser el guiado, la atención, el lenguaje, muy importante, un lenguaje descriptivo, que muchas veces podemos decir, esta es una manzana, esto es redonda, pero algo más de las texturas, todos esos detalles que la misma persona con discapacidad desea conocer, nos lo fue transmitido hacia nosotros. Y de acuerdo a esas capacitaciones, comenzamos a realizar nosotros las capacitaciones en los proyectos integrales que tiene el proyecto. En este caso empezamos con Huaycán de Cieneguilla. Se les hizo esta capacitación, pero siempre de la mano con el mismo comité inclusivo. El comité nos ha guiado y, como bien ha dicho Rodrigo, forma parte de todo este proceso que venimos desarrollando. En el caso de Tumbes, que es
la lámina anterior, en la parte superior, van a encontrar las capacitaciones que iniciamos también en Cabeza de Vaca, en el sitio arqueológico Cabeza de Vaca que está en Tumbes. Pero en este caso, no había un comité inclusivo, pero iniciamos las labores con el personal de CONADIS, OREDIS y las OMAPES de Tumbes, San Jacinto y Corrales. Y así también sumamos a dos asociaciones, la Asociación de Sordos de Tumbes y la Asociación de Personas con Discapacidad de mismo Tumbes. Creamos una mesa de trabajo, les explicamos la labor, entusiastas todos, nos dijeron que también deseaban apoyar en estas capacitaciones, y en 2 jornadas tuvimos las labores para que el personal de este sitio sea capacitado. Dentro de las experiencias que nos mencionaban, como ya también lo ha mencionado Rodrigo, es que siempre había esos reparos cuando alguien llega a un sitio arqueológico o una visita cultural, ya que el personal de seguridad muchas veces, al no entenderlos, los deja de lado o deja que no pasen. En este caso, el protocolo de atención que iniciamos fue que desde el personal de seguridad, que es la primera cara que da al visitante, hasta el director del proyecto de sitio, pueda brindar una bienvenida, pueda guiar y pueda atender a la persona con discapacidad. Eso es algo que lo tenemos muy en claro, que todos sean parte de este proceso, para que no haya exclusión en ninguna de las partes. Rodrigo. Sí, siguiente, por favor, siguiente. Sí, pasemos a la siguiente. Aquí, Patricia, también, por favor, si tú podrías comentarnos. Claro. Cuando iniciamos el trabajo con el Comité Inclusivo en la zona Huaycán de Cieneguilla, nosotros primero pensamos un recorrido para las personas con discapacidad, vamos a hacer este recorrido y vamos a irnos a ciertas partes, nuestra primera idea. Y en eso el mismo comité dijo, no, yo quiero hacer el recorrido que hace todo visitante al sitio arqueológico. Y les mencionábamos las partes de este recorrido y les mencionamos la parte hasta del mirador. Y nos dijeron, pero nosotros también queremos subir al mirador. Y siempre había esa contraparte, ¿no? Una persona con discapacidad visual, el mirador, todo. O sea, no, nosotros queremos saber qué es lo que hace el visitante recurrente dentro del mirador. Les comenzamos a explicar, nos dijeron, queremos hacer todo el recorrido. Mediante estos recorridos hemos sabido las barreras que tiene la persona con discapacidad visual al hacerlo. De esta manera, llevado todo un ajuste razonable con ellos. ¿Para qué? Para que esta zona arqueológica sea accesible. Se han realizado diversas visitas al sitio, diversas reuniones, talleres para saber y llegar a un consenso también acerca de qué es lo que se va a realizar dentro del ajuste razonable. Rodrigo. Sigue, hasta la 25 vas. Ya. Bueno, esta experiencia que desarrollamos es en Tumbes, en Cabeza de Vaca. Como bien les había mencionado, este es el sitio arqueológico que tenemos y comenzamos a desarrollar un proceso de diálogo con las OMAPETs de Corrales, Tumbes, San Jacinto, con ESalud también, con el módulo básico de rehabilitación profesional y social. De acuerdo a esto, capacitamos al personal del mismo sitio y comenzamos a realizar los recorridos. Este es un trabajo que venimos desarrollando desde el 2017. Desde el 2017 hemos comenzado a trabajar con ellos y cada día comenzamos a hacer más recorridos al mismo sitio. En este caso, trabajamos también con personas con discapacidad auditiva, ya que CONADIS nos brinda un intérprete en cada visita que vamos realizando. Así también OREDIS nos acompaña para cualquier adecuación que podríamos ir desarrollando. Siguiente. La pandemia. Como ustedes ya lo mencionaron, estamos en una época de pandemia y nosotros no podemos parar. Así que las personas con discapacidad también necesitan conocer acerca de su patrimonio. Nosotros tenemos un acuerdo con el CERS de La Victoria, el Centro de Rehabilitación Profesional y Social de La Victoria, de acá de un distrito de Lima. Comenzamos a desarrollar las videoconferencias. Pero ¿cómo desarrollar una videoconferencia para personas con discapacidad? Nos tuvimos que adecuar completamente.
comenzamos a desarrollar los materiales en casa para que cuando los jóvenes, niños, niñas se conecten, nos comienzan a hacer unas comparaciones también de los mismos materiales. Como nosotros vemos el tema de patrimonio, les explicamos acerca del chasqui, este mensajero del Inca. Así que comenzamos a construir nuestros propios materiales en casa. Les voy a enseñar algunos materiales que hemos ido diseñando en casa. Por ejemplo, he tenido que conseguir nuestros pututos. ¿Estos pututos para qué? Mencionarles y también hacer el sonido del pututo, y ellos me comienzan a desarrollar. Es como un timbre, señorita, sí, es como un timbre. Con este pututo avisaba al otro chasqui que iba a llegar. Ya, ya, comienzan a relacionar. Tratamos siempre que se relacione con lo que vamos teniendo. Les explicamos acerca de su vestimenta, qué es lo que llevaba el chasqui, de qué material era, y gracias a la cooperación también de todos acá en casa, comenzamos a desarrollar materiales también. Les comienzo a mostrar cuál es su vestimenta, el chasqui, cómo se vestía, de qué material era. ¿Era algodón? Sí, era algodón. ¿Qué más llevaba? Llevaba su quipu, señorita. Ah, muy bien. Como siempre están acompañados de sus padres, siempre hay esa relación, el padre de familia, llevaba un quipu, el niño, un quipu, ¿y qué es un quipu? Y les comienzo a mostrar. El quipu era este sistema mnemotécnico que comienzan a tener, y ya, mirándolo, hemos llegado también a que bastante familia tenía un quipu dentro de casa, y cuando lo veía se emocionaba y lo traía. Nosotros también tenemos acá, muy bien, les digo, se van a tomar una foto, me la envían. Les comienzo a hacer la construcción de sus herramientas. ¿Para qué sirve la herramienta del chasqui? Para poder resguardarse si alguien lo atacaba. Comenzamos a hacer algo didáctico con ellos, ya que si no utilizamos estos materiales, también la misma persona se va, se distrae y ya no atiende la misma videoconferencia. Terminando ya la videoconferencia, la manera como rescatamos también es que ellos nos puedan enviar un video a nosotros diciéndonos qué es lo que más les ha gustado de la videoconferencia o qué es lo que más han aprendido. Tenemos videos acerca de que nos hablan. A nosotros nos ha gustado conocer acerca de los puentes incas. Les hago una muestra de los puentes también, y porque eran construidos de madera, porque eran construidos de piedra, señorita, nos comienzan a decir. Otros jóvenes nos dicen, yo quisiera visitar un sitio arqueológico y ver una pacheta, o en mi camino ver una pacheta. Les hago la muestra de una pacheta, como es, con algunas piedras que he ido construyendo en casa también. Y de esa manera vamos interactuando con ellos. Siempre tenemos una relación de manera esporádica con ellos, con el mismo representante, porque todos estos materiales que ustedes ven, los hemos presentado a los mismos especialistas del CERT. Los mismos especialistas del CERT nos han dicho, sí, utiliza esto, mira, te puedes guiar con esto, utiliza este material, esta imagen tal vez no deberías. Y de esa manera hemos ido colaborando de manera participativa. Siguiente, por favor. Sí. Rodrigo. Sí, Patricia. Bueno, recalcar que también todas estas estrategias que estamos utilizando de difusión, específicamente la que nos contaba Patricia, que es para jóvenes y niños con discapacidad intelectual, la estamos haciendo en casa, ¿no? Patricia ha elaborado inclusive vestimentas, como decía, con el apoyo de su familia, y estamos resolviendo con los materiales que tenemos, porque nosotros todavía estamos en trabajo remoto dentro del Ministerio de Cultura, y con los elementos que podemos tener en casa o conseguir, estamos desarrollando estas estrategias y estas metodologías adaptadas para las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Bueno, finalmente nosotros como Proyecto Capacmian, comentarles que esta es una de nuestras líneas de trabajo. Tenemos múltiples líneas de trabajo dentro del área de participación comunitaria, pero creo que una de las que más satisfacciones personales o como equipo nos ha traído, sobre todo por la respuesta y por el cariño que recibimos y el entusiasmo, es los colectivos y personas e instituciones que trabajan con las personas con discapacidad, ¿no? Bueno, al momento, resultados al mes de junio, hemos hecho actividades informativas con estas metodologías adaptadas según los tipos de discapacidad sobre 2.108 personas. Hemos desarrollado 88 acciones informativas a personas con discapacidad. Hemos capacitado a un grupo importante de orientadores culturales en 2 de nuestros sitios arqueológicos. Hemos desarrollado 4 estrategias de difusión inclusiva dirigidas a personas con discapacidad. Y creo uno de los mayores logros es tener este comité inclusivo, ¿no? Como un ente de consultivo y de toma de decisiones.
Todos los trabajos que realizamos los desarrollamos con el consenso, con los representantes de las diversas instituciones que conforman el comité inclusivo, ¿no? Y es un trabajo que, a pesar de los temas de la pandemia, a pesar de que el personal está en casa, lo continuamos realizando. Y una vez que mejore la situación sanitaria del país, obviamente retomaremos el trabajo y contarles que, por ejemplo, en el caso de Volcán de Cieneguilla, que es un sitio patrimonio mundial adyacente a la ciudad de Lima, ya se está desarrollando la infraestructura necesaria, el ajuste razonable necesario para que ya el próximo año, cuando se restablezcan las visitas a los sitios, las personas con discapacidad visual puedan acceder. Sería el primer sitio arqueológico y patrimonio mundial de nuestro país que va a ser totalmente accesible a personas con discapacidad, ¿no? Con equipos técnicos capacitados para poder recibir a las personas con discapacidad. Primero, como les decía inicialmente, con una mirada hacia los habitantes locales, hacia las personas con discapacidad de la ciudad de Lima, pero también, obviamente, hacia los turistas que deseen visitar y turistas con discapacidad que puedan visitar la ciudad de Lima y sepan que tenemos un lugar que tiene el ajuste razonable y las condiciones para poder recibirlo en cualquier momento de sus horarios de atención, ¿no? Pero quizás otras experiencias que ha habido aquí en el Perú es que se tiene las posibilidades de hacer una visita, pero bajo todo un proceso de consulta y de programación para que ese día pueda haber una persona especializada que los pueda recibir, ¿no? En este caso, este sitio de Volcán de Cieneguilla sería totalmente accesible. La misma experiencia, ya el año pasado iniciamos con Tumbes. Se suponía que para 2020 ya iba a ser un sitio accesible a personas, en este caso sí trabajando sobre diferentes discapacidades, no solo discapacidad visual, pero obviamente el tema de la pandemia nos está retrasando estos trabajos, porque ya el 2020 podríamos estar teniendo 2 sitios patrimoniales importantes en nuestro país siendo accesibles, ¿no? Uno patrimonio mundial y el otro patrimonio cultural de la nación, que es Cabeza de Vaca en Tumbes, que es frontera con el hermano país del Ecuador. Bueno, esto es lo que nosotros queríamos comentarles, de esta estrategia específica, o de este trabajo, de esta experiencia específica que tenemos desde el Capagñán sede nacional. Muchas gracias. Gracias. Oliver, creo que había también un videíto. Hay un video de 3 minutos sobre las primeras partes de nuestra experiencia hace algunos años. ¿Sería factible ponerlo, Oliver? Pero no se escucha el audio. ¿Ahí? Sí, ahora se escucha. Proyecto participativo e inclusivo. Implementación de un circuito accesible para personas con discapacidad visual en la zona arqueológica monumental Huaycán de Cieneguilla. Primera etapa. El Ministerio de Cultura, a través del Capagñán sede nacional, viene generando desde el año 2015 espacios de participación comunitaria para la inclusión de personas con discapacidad en la gestión del patrimonio cultural, implementando diversas acciones como capacitaciones, conferencias, talleres teóricos y prácticos, y realizando además los primeros recorridos inclusivos en tramos declarados Patrimonio Mundial por UNESCO, con la finalidad de involucrarlos activamente en el proceso de la puesta en uso social del patrimonio cultural. Porque discapacidad no es incapacidad. Todos también pues tenemos este derecho de poder integrarnos a la colectividad, a la sociedad, y qué mejor gracias a estas instituciones. Este proceso participativo e inclusivo se viene desarrollando en diversas partes del Perú. Producto de esta labor inclusiva, Capagñán sede nacional viene trabajando de manera conjunta con representantes de organizaciones e instituciones respecto al acceso de bienes y servicios culturales, incluyéndolos en el proceso de participación comunitaria para la puesta en uso social del Capagñán. Estas instituciones son Asociación Jóvenes Invidentes Promoviendo Talento y Cultura, Asociación Yo Soy Sus Ojos, Institución Educativa Luis Braille, Institución Educativa San Francisco de Asís,
Sala de lectura para personas ciegas de la Biblioteca Municipal de San Borja. Sala para invidentes Delfina Otero Villarán de la Biblioteca Nacional del Perú. Unión Nacional de Ciegos del Perú. Mediante este trabajo participativo e inclusivo entre el Capajñán, sede nacional, y las organizaciones e instituciones de personas con discapacidad visual, se ha logrado elaborar este proyecto que consiste en realizar un proceso participativo para la implementación del primer circuito accesible para personas con discapacidad visual en un sitio declarado Patrimonio Mundial por UNESCO. Este proyecto de participación comunitaria promoverá condiciones de igualdad e inclusión efectiva en la vida cultural de las personas con discapacidad visual. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. Bueno, en realidad lo felicito a Rodrigo y a Patricia, ¿no? No sé, Andrea, Oliver, si hay alguna pregunta a la exposición. Si tuvieran alguna pregunta o comentario de parte de la delegación ecuatoriana. Chicos, yo primero quería felicitarles de excelente trabajo. Tengo una duda, no más que duda, mi inquietud es, ¿ustedes cómo escogieron los lugares turísticos para hacer o implementar su proyecto? ¿En qué se basaron para trabajar en esas áreas turísticas? Bueno, como señalaba al inicio, el proyecto Capajñán tiene presencia en varias partes del territorio nacional. En el trabajo que vamos realizando, relacionamiento con las comunidades, de trabajo conjunto con las comunidades, instituciones, organizaciones que encontramos en los territorios, nosotros también, obviamente desde el año 2015, lo que hacemos es hacer una especie de mapeo de los actores territoriales representativos y allí vamos encontrando las organizaciones de personas con discapacidad, ¿no? Entonces, ha sido, sobre todo, donde hemos priorizado el trabajo hacia personas con discapacidad asociados a estos sitios, sea patrimonio cultural de la humanidad o patrimonio cultural de la nación, es también a partir de la respuesta que podemos encontrar tanto en las instituciones públicas que trabajan con las personas con discapacidad, como también de las organizaciones sociales, de la sociedad civil, ¿no? Entonces, donde hay una respuesta efectiva, tanto de la institucionalidad estatal como de las organizaciones sociales, es que empezamos a desarrollar el trabajo, porque necesitamos de ellos para hacer justamente esta alianza, esta sinergia de trabajo conjunto, trabajo participativo. Quizás en algunos otros territorios vamos y no hay una representatividad de las personas con discapacidad, entonces nosotros tampoco podemos desarrollar todo un trabajo para generar esas condiciones, sino que hay ciertas condiciones de la institucionalidad de personas con discapacidad, es donde hacemos estas alianzas y hacemos un trabajo conjunto para desarrollar las experiencias que les hemos mostrado. O sea, lo que entiendo es que más que el atractivo son las asociaciones que se encuentran relativamente en la ciudad o en las cercanías al atractivo para poder trabajar en eso. Exactamente, ¿no? Porque como señalaba en la exposición, nuestra mirada primero es hacia los habitantes locales, que creemos que es una base sólida para luego pensar en la llegada de visitantes de otras zonas del país o visitantes extranjeros, ¿no? Crear las condiciones primero para el disfrute de los habitantes del territorio y eso sea unas bases para la llegada de los turistas, ¿no? Como el caso de Huaycán de Cieneguilla, que sí es un lugar que si bien tiene visitas de personas adyacentes o visitas de Lima, ya también está desarrollando visitas de turistas internacionales inclusive, ¿no? Que van a encontrar un sitio patrimonial, patrimonio mundial, con buenas condiciones de accesibilidad tanto para el turista cotidiano como para el turista con discapacidad. Perfecto, muy interesante. Por cierto, chicos, quería excusarme de parte de Carlita, de mi compañera, tuvo que salir urgente, ya le llamaron para entrar a la otra reunión. Me dijo que me excuse de ustedes con ustedes y que muchas gracias por su exposición, igual me dijo. Perfecto. Correcto. No sé si habría otra pregunta, porque si no, tendríamos de repente que hacer unas conclusiones al respecto, ¿no? Para
pasarle en todo caso a Reader, ¿no? Quien más o menos le daría los alcances de los avances a la fecha y algunas conclusiones que podríamos de repente compartir, ¿no? Entre todos. Sí, Eric, agradecer a todos los compañeros de Perú por la excelente presentación, muy clara. Sí, como tú bien dices, podríamos hacer las conclusiones. Creo que de allí podríamos partir en algunos aspectos en los cuales podríamos trabajar ambas instituciones, entre países, y no sé, Eric, si tú le dieras la palabra entonces, entiendo, a Reader. Sí. Reader. Sí, gracias, Eric. Más bien, agradecido por la información y la participación tanto de CONADIS Ecuador como del Ministerio de Cultura. Y de repente, más a consulta y de repente acotando al trabajo que se viene desarrollando respecto al turismo accesible a través de este programa Capacñán del Ministerio de Cultura, ahí quería de repente hacer una consulta. Entiendo que este programa tiene un financiamiento propio. Respecto a la accesibilidad me refería, nosotros en la ley de presupuesto de este año, al igual que en las leyes de presupuesto de cada año, se aprueba un articulado en la cual se les autoriza a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales destinar un presupuesto de su PIA, de su presupuesto institucional aprobado, de un porcentaje, que es 0.5%, básicamente que va dirigido a mejorar y dotar de la accesibilidad de la infraestructura urbana. Entonces, por ahí de repente, no sé si a través de este programa de Capacñán, del Ministerio de Cultura, se ha venido de repente coordinando con los gobiernos regionales y gobiernos municipales, tanto provinciales como distritales, de repente en elaborar algún proyecto de inversión que mejore la accesibilidad a estos centros turísticos que se tienen identificados, a modo de que el impacto sea mayor a nivel nacional, ¿no? Bueno, por ahí va de repente mi consulta, ¿no? ¿Cómo están trabajando esa parte en el Ministerio de Cultura? Bueno, en el caso de Huaycán de Cieneguilla, de que estamos construyendo este circuito accesible que se ha hecho con todo el proceso participativo, es totalmente con fondos propios del proyecto Capacñán, ¿no? El proyecto Capacñán tiene un fondo propio que es aparte del presupuesto del Ministerio de Cultura, que proviene del Ministerio de Economía y Finanzas, tenemos un presupuesto que proviene del boleto turístico de Cusco, ¿no? Un presupuesto fijo, y según la cantidad de turistas es el presupuesto con el que cuesta en Capacñán sede nacional y Capacñán Cusco. Entonces, las implementaciones que estamos haciendo en Huaycán de Cieneguilla es con presupuesto propio. Ahora, claro, esta es una línea de trabajo, como digo, bastante acotada al equipo de participación comunitaria y específicamente a este proyecto, pero sería una buena idea, dado que cuando hemos hecho la intervención en Tumbes, en la región de Tumbes, se ha hecho las coordinaciones con la OREDIS, ¿no? La Oficina Regional para Personas con Discapacidad, y sería bueno, conociendo esta ley que destina el 0.5% que mencionaste, poder hacer una alianza con el gobierno regional y tenerlo, siempre con la idea de nuestro trabajo es crear una especie de modelos o precedentes para que puedan ser replicables en los sitios que administra el proyecto Capacñán a nivel nacional y también en otros sitios, bueno, en todos los sitios que administra el Ministerio de Cultura. Entonces sería una buena oportunidad, creo, cuando un poco se restablezca la nueva normalidad, el poder desarrollar ese trabajo para la adecuación en el caso de Tumbes, ¿no? Donde además requiere bastante de trabajo, de ajuste razonable para las diferentes discapacidades, dado las circunstancias del mismo sitio arqueológico, ¿no? No sé si Patricia, quizás algún comentario ahí de la relación con OREDIS en Tumbes. Claro, nosotros venimos trabajando con OREDIS y con las OMAPETs de manera coordinada. Seguimos en esta época de pandemia, hemos tenido un taller de evaluación y planificación. En el siguiente taller que tengamos lo vamos a tomar en acotación para comentarle también a OREDIS cómo se
puede trabajar de esta manera más articulada que podamos desarrollar también para que el sitio sea accesible. Comentarles también que Jonathan, todos conocen que trabajamos, hacemos los talleres de manera simultánea también. Vamos a llevarles la invitación, si desean también, para que puedan participar de estos talleres que vamos a ir desarrollando con ellos también. Sí, pero gracias por el comentario y la pregunta, porque nos abre una puerta interesante para no solo pensar en las posibilidades financieras del proyecto, que son bastante limitadas, dado que tenemos que atender con un presupuesto específico a todo el país, y sería una gran ayuda por establecer estas alianzas con los gobiernos regionales que tienen este presupuesto que deben gastar para este tipo de ajustes razonables o adecuación de accesibilidad a las personas con discapacidad, ¿no? Sería muy importante ya tener una metodología de trabajo que se dirija hacia esto, ¿no? Sí, Gracias. efectivamente, justamente eso era, digamos, el trabajo que se ha venido desarrollando, es que en realidad existe el marco normativo para que los gobiernos regionales y los gobiernos locales puedan asignar de su propio presupuesto y ejecutar y mejorar la accesibilidad, ¿no? A la infraestructura pública. En este caso, se está avanzando con el tema de turismo, sería genial que el gobierno regional pueda apoyar, digamos, a mejorar la accesibilidad y de alguna forma ustedes puedan tener, digamos, mayor impacto en no solamente en los lugares que sea, digamos, identificados, sino a mayor amplitud a nivel nacional, ¿no? Entonces, por ahí iba porque en realidad el presupuesto es el 0.5%, en gobiernos regionales asciende a 159 millones aproximadamente, y en gobiernos locales son 104 millones, que tranquilamente ellos podrían, si me estimo, un proyecto de inversión para mejorar la accesibilidad a estos centros turísticos, no van a ejecutar mucho presupuesto, ¿no? Entonces, podemos aprovechar esta norma también para mejorar todo tipo de accesibilidad a la infraestructura, ¿no? Que estamos planteando. Bueno, será alguno de los compromisos que deberíamos desarrollar justamente con el apoyo de ustedes como CONADIS para articular también a los gobiernos regionales, porque a veces tenemos nosotros el problema como Ministerio de Cultura, cuando se habla de algo relacionado a sitios culturales, a veces los gobiernos locales dicen, bueno, eso es responsabilidad en todos sentidos del Ministerio de Cultura, ¿no? Cuando, como tú bien has señalado, tanto la normativa de los gobiernos regionales como de la Ley General de Municipalidades, obviamente tienen competencia, gobiernos regionales y municipios, en el tema de patrimonio cultural. Sí, de todas maneras vamos a ir coordinando ese punto, ¿no? Gracias. Sí, Eric. Sí, me gustaría en todo caso, Reader, de repente, ya que también está Andrea, de repente para que tú señales más o menos qué es lo que hemos avanzado con respecto a la hoja de ruta o la agenda que nos propusimos inicialmente, y qué es lo que estamos avanzando y qué es lo que nos toca, ¿no? Para, en todo caso, compartir entre todos que con esta conferencia estamos dando prácticamente inicio, ¿no?, a las conferencias virtuales subsiguientes que tenemos más adelante, ¿no? Sí, sí, Eric, justamente comentarles un poco que el proceso ha sido, en principio pues teníamos la idea de hacer un poco la asistencia técnica basada en visitas como tal, pero dada la situación actual por la pandemia, pues tuvimos que organizarnos y replantearnos un poco con Eric y Oliver la manera de hacerlo un poco más efectivo y más ágil para poder cumplir también con el compromiso. Y lo que hemos estado haciendo en este momento, pues este sería como el primer alcance. Son varios temas que hemos decidido abordar, entre esos está el turismo accesible, como lo es ahora. También tenemos el tema de trabajo. También tenemos algunos temas como el tema de los documentos que hemos trabajado por parte de tanto de CONADIS Ecuador como Perú en el tema de la pandemia, las acciones que se han realizado a favor de las personas con discapacidad. Entonces son algunas temáticas que vamos a ir trabajando. Pienso que tal vez en esta primera videoconferencia ha sido un alcance para conocer tanto de parte de Perú como de parte de nosotros algunos avances en el tema de turismo.
lo que tenemos, lo que podemos compartir, y pienso que de aquí podríamos empezar a decir, generar algunos compromisos, algunos acuerdos, entendemos que la realidad de cada país es distinto, entonces, en base a lo que podamos nosotros tener y asimismo de ustedes recibir, estamos gustosos. No sé si podemos tal vez generar acuerdos de parte de esta videoconferencia, allí pues podemos ya establecer temas específicos de los cuales quisiéramos trabajar o desarrollar más. No sé qué piensas tú, Eric, qué piensan también todos. ¿Cómo podrían ser? Podríamos trabajar, claro que ahora no vamos tal vez a definir en este momento la hoja de ruta como tal de lo que sería en el tema de turismo accesible, pero tal vez podríamos ya irnos coordinando internamente para saber temas específicos en los cuales nosotros podríamos desarrollar partiendo desde esta primera videoconferencia. Correcto, correcto. Bueno, solamente señalar de que esta reunión virtual, ¿no? Básicamente se acordó el año pasado en base a los acuerdos de los dos CONADIs y también del acuerdo binacional, ¿no? El acuerdo binacional, que tiene como objetivo básicamente justamente levantar una suerte de diagnósticos, ¿no? De realidades de ambos países, para que luego en forma compartida, ¿no? En forma de asistencia técnica de uno y otro lado, podamos ir mejorando, ¿no? La situación, en este caso del turismo, ¿no? Ya vendrá luego de repente la situación del empleo, capacidad jurídica, las organizaciones sociales, ¿no? Y otros temas que hemos estado empeñados en tratar de hacerlo en forma conjunta, ¿no? Desarrollar, ¿no? Las actividades hacia adelante, ¿no? Al respecto. Sí, perdón. Es importante señalar que estas actividades están en el marco del acuerdo interinstitucional que firmaron ambos CONADIs, que también está en el marco de un compromiso del Gabinete Binacional, ¿no? Así es, así es. Sí, así es, Oliver. Bueno, entonces, yo creo que como conclusión de las dos, en todo caso, conferencias que han sido bastante muy buenas, ¿no? Bastante buenas. Creo que aquí el mínimo común, como se diría en matemática, ¿no? Es que en ambos campos se ha trabajado de la mano con la sociedad civil, ¿no? Indudablemente amparados de la asistencia técnica. Indudablemente hay algunos avances más que otros. Por ejemplo, Ecuador, tenemos que ya tienen como 10 corredores, ¿no? En la cual van a trabajar a través de políticas, ¿no? En turismo. Yo creo que nosotros también estamos, en este caso con cultura, también tratando de desarrollar algunas acciones que también se han hecho de la mano con un comité, ya no con una organización social de personas con discapacidad, sino también con un comité consultivo, en este caso, ¿no? Que está dando buenos resultados, ¿no? Es cuestión, como dice Reader, ¿no? Es de ver cómo podemos generar modelos y poder hacer participar a los gobiernos regionales que tenemos, que es su competencia, ¿no? También ver el aspecto cultural, el aspecto turístico, educativo, etcétera. Son competencias, en este caso en el Perú, de los gobiernos regionales, y hacerlos participar también a ellos en forma conjunta. Yo creo que eso va a ser un trabajo que vamos a tener que hacer entre CONADIs, ¿no? Y los diferentes ministerios para hacer, como decía el amigo de Ecuador, hacer más participativo, ¿no? Todo lo que es el turismo, la cultura en las personas con discapacidad. Ser una sociedad más inclusiva, ¿no? Que creo que es lo que al final nosotros queremos. No sé si alguien más tiene de repente otro aporte. Perdóname, solamente mencionar que de repente uno de los acuerdos que se dio con respecto a esta reunión es ver el tema del curso que señalaban ustedes desde Ecuador que estaban realizando, ¿no? Que justamente Jonathan mencionó de que de repente era importante
colocarlo en la página web de CONADIS Perú o de alguna forma coordinar eso como punto de agenda para una próxima reunión. Disculpa, Oliver, yo creo que además de eso también habría que estas conferencias poner en la página web tanto del sector como del CONADIS, ¿no? Sí, sí, claro. Justamente al final de la videoconferencia yo voy a compartir la grabación a ambos países para que si es que puedan utilizarlo, de repente colgarlo en alguna página web o en su sistema. Correcto. Sí, justamente respecto de los cursos, creo que por ahí podríamos empezar, sería un buen punto de partida. Yo voy a organizar un poco internamente con mis compañeros porque también tenemos una persona encargada en el tema de la plataforma y de los cursos que podría a ustedes hacerle como una información amplia de los cursos que tenemos actualmente y que están en línea. Entonces yo tendría que coordinar internamente y yo comunicaría a Eric, ya Oliver, tal vez si hacemos ya una primera específicamente sobre esta temática, tal vez alguna videoconferencia, alguna presentación que pueda profundizar cada uno de los cursos, los contenidos, y yo les estaría comunicando internamente cómo podríamos hacer este primer punto o este primer acuerdo que podría surgir de acá, de esta primera videoconferencia. Claro, esos puntos de los cursos, nos olvidaba mencionar también que hay otro curso que es de accesibilidad al medio físico, que también está colgado en la plataforma de CONADIS, de nosotros. Ese es súper técnico, está toda la normativa técnica nacional e internacional trabajada. Y con eso, mediante esa normativa, nosotros trabajamos para hacer el levantamiento de las fichas técnicas para las evaluaciones de los establecimientos y los circuitos. Ese curso también es súper interesante. Aparte del curso de atención al turista con discapacidad, sensibilización en discapacidades, el de accesibilidad al medio físico. Correcto. ¿Alguna cosa más, Oliver? No. Entonces, habría que agradecer a todos los asistentes, ¿no? Y creo que podemos dar por concluida la reunión. Sí. Muchas gracias. Disculpa, Sí. ¿crees que nos podamos tomar una fotografía final como parte de la actividad que hemos desarrollado? Para que puedan encender sus cámaras, tal vez Eric y Reader también. Todos. Sí, por favor. ¿Está apagada mi cámara? Sí, está. Sí, está apagada. Ya, no me había dado cuenta. Sí. A ver, Ya, Eric, si puede conectar su cámara. Sí, voy a ver mi cámara, ¿dónde lo conecto? Y Ana, tal vez puedas conectar tu cámara para nosotros también tener evidencia y poder tal vez colgar alguna fotito de esta actividad dentro de la página del ministerio. Vani, un favor. A ver, ¿puedes prender la cámara que estaba apagada, no? Pensaba que estaba prendida. A ver, lo esperamos a Erika un ratito. Ahí está. Ya, vale. Ya está. Sí. Ya, disculpe, sino que... Realmente, bueno, A todos nos ha pasado en esta pandemia, que a veces nos olvidamos de la cámara, del micrófono. A ver, te esperamos hasta que te sientes, a ver que te ubiques bien. Para poder Sí. Ya está, ahora sí, ¿correcto? Ya. Sí la pueden tomar ustedes porque cuando yo la tomo no me sale bien. Yo la tomo, yo hago la captura de pantalla. ¿Sí? A ver, Eric. Sí, estoy ahí, ¿no? No, veo tu ojo nada más. Ya. Una parte de tu rostro. Ya. A ver, trata de acomodarla o sentarte. Sí. Estoy tratando de repente la luz, no algo que... Ahí mejor, ¿no? Ya, está bien. A ver, a la cuenta de 3 sonríen. 1, 2 y 3. Gobierno del Perú. El Perú primero.